Recién hablamos de lo que están siendo todas estas movilizaciones muy grandes, pero con Germán veníamos viendo hace ya un par de días que hay algunos consultores, por ejemplo, algunos consultores de Río Cuarto, Boutier me parece que era el consultor de Río Cuarto, ¿no? Cristian Boutier. Cristian Boutier, que le estaba dando a Milei todavía una imagen positiva muy alta, del 52 al 53%. Por eso hemos convocado a Maximiliano Aguiar, que es uno de los consultor también y uno de los miembros más importantes que tiene ¿qué hay dentro del ambiente de los consultores. Maximiliano, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Chelo? ¿Qué tal, Germán? Ernestina, ¿cómo están? Muy bien. Para consultarte esto de un poco qué análisis se puede hacer de lo que fue la marcha de ayer y pensando en estos últimos datos que nos llegaban a nosotros, esto de un Milei, de Boutier, ¿no? Yo siempre digo la fuente, Boutier, que habla de un Milei con un 52% de imagen positiva. Sí, en principio es un consenso que está entre los 45 y los 55 puntos en la mayoría de las mediciones a nivel nacional Milei, lo que no quita que la manifestación de ayer ha sido gigantesca, ¿no? Realmente de dimensiones muy importantes, porque además ha sido muy grande en todos lados, ¿no? Se ha dado en todo el país y en todo el país ha sido multitudinaria, lo cual da la sensación de que plantea, aún a pesar de este nivel de imagen positiva que tiene el presidente, que tiene que ver con varios motivos que si quieres podemos analizar, pero plantea un límite al camino elegido, al menos con un elemento simbólico tan relevante para la Argentina como es la educación, ¿no? La motosierra da la sensación de que con la educación universitaria no va a ser tan sencilla de llevar adelante como con otras instituciones en las cuales la ciudadanía estaba absolutamente a favor de las políticas de Milei, o una porción importante de la ciudadanía. En este caso, la masividad muestra que, desde el hijo del doctor de Florencio Sánchez, la educación en la Argentina es un valor que lo diferencia de otros países y que hay segmentos importantes de la ciudadanía que votaron en contra de Milei, pero también los que votaron a favor de Milei en las últimas elecciones, que están dispuestos a defenderlas, y no solo eso, sino a movilizarse en esa defensa, más allá de la opinión, para intentar mantener ese valor simbólico como una bandera de nuestro país, ¿no? Maximiliano, ¿y qué lo lleva a Milei? ¿Qué lo puede llevar a Milei a no interpretar esto políticamente y al embestir contra un sector tan sagrado como la educación? Claramente es un error, pero como cualquiera que viene dulce, cree que todos los partidos son iguales, ¿no? Y lo cierto es que él ha ido enfrentando a diversos sectores y ha ido obteniendo con eso un capital reputacional, de imagen muy importante. Así llega a la presidencia, nada menos, ¿no? Poniendo enfrente a la casta, peleándose con aquellos que se oponen a él y tildándolos de que están en contra de la Argentina, y ha funcionado casi siempre. Bueno, con la educación no, esto creo que ha sido un error de cálculo realmente muy importante. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Hubo dirigentes políticos en las manifestaciones? Sí, en todas. El tema es que si intenta Milei, como me parece que fue lo primero que intentó, que la manifestación aparezca como si hubiese sido organizada por esos grupos o por un grupo ideológico. Hay que ver un tuit que presenta hace muy poquito hablando de los zurdos, de lágrimas de zurdo o una cosa de ese orden. Está equivocando su camino, porque en realidad fue una marcha absolutamente heterogénea, fue acompañada por dirigentes políticos y en la que participaron algunos sectores ideológicos muy diversos, lo que no implica que el sentido último de la marcha haya sido eso, ni que todos esos millones de personas que se manifestaron en todo el país lo hayan hecho básicamente por haber sido manipuladas por un grupo. Creo que es un error, creo que le puede costar caro. Generalmente los presidentes suelen tener un equipo de asesores, algunos le llevan más, otros menos el apunte, pero estos asesores le suelen marcar un poco el camino. Y da la impresión de que Milei se mueve solo, ¿no? Tiene un grupo de confianza, un grupo pequeño, un grupo de asesores de confianza. Está Santiago Caputo, está el propio Martín Menem, hay un grupo pequeño que lo acompaña, por supuesto Karina Milei, etcétera, y hay algunos asesores internacionales también que le dan su mirada. Lo que pasa es que, como suele suceder, ni son tan geniales cuando las cosas salen bien, ni son tan malos cuando salen mal. Esto es,
Este no es un gobierno que carezca de asesoría comunicacional y de asesoría política, pero como en todos los casos, hay cuestiones humanas jugando en el medio y como bien te decía recién, si uno encuentra una jugada que le funciona, la repite y en este caso me parece que en términos futbolísticos hizo una de más y le dio un motivo para unirse a muchos sectores que pueden estar molestos por diferentes cuestiones, pero que ahora tienen una bandera que defender. ¿Eso significará en el futuro un deterioro de la imagen de Milei? No lo sabemos, pero sí un primer límite. Y es bien claro que ese camino deberá ser trabajado con una sintonía más fina de lo que fue hasta ahora, si quiere mantener niveles de aprobación ciudadana importantes que le permitan además minimizar esa deficiencia en apoyos institucionales que tienen tener minorías en ambas cámaras. Es como que uno no termina de saber por dónde te va a salir la bala, ¿no? Digo, uno muchas veces piensa, no, que los movimientos sociales, no, que esto, no, que a lo mejor un mal tuit, o tanto que usas el Twitter, tanto que usas las redes sociales, un mal laburo de redes sociales ante una protesta social grande, como el de la cuestión universitaria, te puede volver mucho más en contra de lo que realmente puedas pensar. Sí, empeora la situación. De todas maneras, lo que hay detrás es una política errada hacia las universidades, sí, equivocada, claro, del lado de Milei, pensando que ese ajuste que él estaba proponiendo, la motosierra que propone de manera transversal, también podía ser aplicado a ese sector. Esto es, hay un error de origen, pensar que la educación, que podía ser lo mismo que con el resto con la educación, y luego hay manifestaciones comunicacionales que me parece que empeoran esta situación. En defensa de una figura que es muy controvertida, uno podrá decir que en este caso puntual, ante la masividad de la movilización, quien tuvo una actuación correcta fue Patricia Bullrich, porque básicamente no hubo incidentes, no se aplicó el protocolo antipiquetes y este tipo de cuestiones que podrían haber generado ante una manifestación tan masiva un caos generalizado. Creo que entre tantas malas, esa creo que fue un acierto del gobierno, evitar que en una situación, en una genuina manifestación ciudadana, hubiesen actos de violencia o se perdiese el control a partir de la represión policial. Maximiliano, esto se da en el contexto de una fuerte interna política dentro de la Libertad Avanza. Recordemos que Karina Milei, Marcela Pagano y otras figuras que representan este sector están discutiendo entre sí. Hay una crisis interna. ¿Cómo es la lectura de esto que está pasando dentro del gabinete más cercano a la Libertad Avanza y a Javier Milei, justamente como son su hermana y otros funcionarios? Es un espacio de reciente formación. Hay que recordar que hace 2 años y pico la Libertad Avanza no existía como movimiento y recién se está conformando como partido. De hecho, aquí en Córdoba, digamos, se está conformando en esta etapa, en muchas otras provincias todavía no existe. ¿Cuál es el problema de esto? La ciudadanía lo votó por eso, no a pesar de eso. Lo votó porque era una fuerza política nueva, lo votó porque era distinto de la política tradicional y por muchos motivos relacionados. Ahora, el lado B de este asunto es que hay muchas figuras que no están acostumbradas a interactuar desde hace mucho tiempo, hay muchos que son principiantes en política, y esto genera las rispideces que se dan en toda actividad política, aún con partidos más establecidos, pero que se potencia cuando no hay una estructura de sostén. Esto les está sucediendo ahora, esto les ha generado ya algunos problemas, en Cámara de Diputados ha sido más que claro este inconveniente, pero también en el propio gabinete, y no les ayuda la falta de digamos, de coordinación, digamos, puede complicarlos en situaciones delicadas como es esta, o como pueden presentarse muchas en el futuro. Es débil institucionalmente de origen el movimiento de la Libertad Avanza, está haciendo cosas para modificarlo, está tratando en esta etapa de conformar el partido, en Córdoba creo que fue el primer movimiento previo a Ciudad de Buenos Aires, intentando conformar el partido para solidificarse institucionalmente, pero como muchas cosas en política esto lleva tiempo y está atravesando sus primeras etapas, y las está atravesando nada menos que en el poder. Habrá que ver la pericia que tiene para poder resolver. Usted decía que tenía algunas explicaciones para esto de la imagen positiva, ¿no? Es muy raro para un presidente que está encabezando un recorte muy duro, incluso con aumentos de tarifas muy importantes. ¿Cómo lo podemos leer a esto? La percepción sobre la situación que vive la Argentina es negativa para un 80% de los argentinos. Esto es enorme y afectaría a cualquier presidente al cual se le echara la culpa de esa situación.
El tema en esta primera etapa, al menos de Milei, es que cuando uno pregunta quién es el responsable de los problemas actuales o de la situación actual, se hace referencia en primer lugar al gobierno de Alberto Fernández, en segundo lugar todavía el de Mauricio Macri y recién en tercer lugar al gobierno de Milei. Con lo cual no es el destinatario de esa molestia ciudadana respecto de la situación actual. Como además los partidos políticos tradicionales y la política tradicional está enormemente devaluada, lo que sucede es que a Milei el argentino le está dando un tiempo para probar, para ver cómo le va. ¿Por qué? Ante la sensación de que con los anteriores fue mal, darle la oportunidad a este de que haga lo que tenga que hacer. Y en ese contexto, las últimas mediciones daban alrededor de entre 3 meses y 1 año como paciencia ciudadana para empezar a ver los resultados o resultados positivos de la política de Milei. Eso le da un gap temporal que uno nunca sabe hasta cuándo dura. ¿Por qué? La opinión de la ciudadanía en este momento está de este modo, pero hay catalizadores, hay eventos que pueden modificarla sustancialmente. ¿Podrá ser el de ayer uno de estos? No lo sabemos todavía, es demasiado pronto, pero sí da la sensación de que esto podría marcar un cambio de época de pasar de esta motosierra indiscriminada a algunos elementos de realpolitik un poco más suave, si es que quiere que salga adelante una cuestión fundamental que es, por ejemplo, el pacto del 25 de mayo y sobre todo la ley de bases. Si Milei quiere que esto avance, necesita mantener en esta primera etapa un nivel de apoyo ciudadano importante y para eso deberá sintonizar bastante más fino si quiere sostenerlo en el tiempo hasta que, si sus políticas tienen éxito, se pueda solidificar la imagen ciudadana y llevarlo a un momento que para él es enormemente importante, que es 2025, para que pueda fortalecer ese apoyo legislativo, esa presencia legislativa que hoy es muy escasa, pero que en 2025, si le va bien, solo tiene para ganar porque prácticamente no renovaría ninguna banca. Claro, a partir de ahí se entiende por qué a los 3 meses sale a decir que no tiene déficit y que está a mitad de camino, ¿no? Como prometiendo que el segundo semestre, para recordar lo que decía Macri, va a comenzar con, digamos, una sintonía mejor para la República Argentina, ¿no? Él dijo, estamos en la mitad del camino y salió a hablar justo a los 3 meses de gobierno. Tal cual. El sufrimiento está. Él necesita describir el futuro deseado, que hay algo mejor que viene adelante, ¿no? Porque es lo único que le da una épica a un esfuerzo que los argentinos estamos haciendo, y muchos argentinos están sufriendo enormemente, que si no tiene un sentido de futuro, podría generar un descontento ciudadano enorme. Entonces, la cadena nacional de Milei, como otras declaraciones, pero en particular la cadena nacional, tuvo un doble sentido. Uno, mostrar la luz al final del túnel, digamos, mostrar que, más adelante, mostrar que ya hay algunos, aunque no sean tan visibles para el común de los argentinos, algunas cuestiones bastante técnicas, por cierto, que son logros del gobierno, y por otro lado, también para intentar protegerse de lo que iba a ser al día siguiente una marcha multitudinaria que, y esto creo que es importante, por primera vez logró quitarle el centro de la agenda pública al gobierno de Milei. Claro. Desde que asumió hasta hoy. Ese es el punto, no lo logró el 24 de marzo, no lo logró el 8 de marzo, el 23 no lo logró ayer. Ayer le quitó la agenda pública, los buenos estaban de otro lado, y en ese contexto creo que intentó generar agenda el día anterior a través de la cadena nacional. Me parece que ese es el punto, le quita centralidad. La primera vez que la centralidad no la tiene Milei y que la buscó hasta el propio Milei, tuiteando él y tirando cosas él, y no llegó. Y no, la centralidad la tuvo otro, por eso yo te decía, esto no sabes para dónde te va a salir el tema. Bueno, le salió por acá. Lo que siempre lo manejó, ayer no lo pudo manejar. Maxi, muchísimas gracias, como siempre. Un placer hablar con ustedes, un gran abrazo. Un placer, como siempre.